Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Adriana, soy especialista en genética médica. El día de hoy vamos a contestar 4 preguntas. ¿Qué es un genetista? ¿Qué hace un genetista? ¿Qué enfermedades o qué condiciones ve un genetista? ¿Y cómo es una consulta de genética médica? Si te interesa aprender sobre genética, herencia, discapacidad e inclusión, por favor no olvides suscribirte y dale clic a la campanita de notificaciones. Pregunta número 1. ¿Qué es un genetista? Bueno, los genetistas somos médicos, hacemos toda la carrera de medicina y después nos especializamos en genética médica. Es una residencia que dura 3 años. Además, la mayoría de los genetistas estamos, por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Genética Humana o nos certificamos por el Consejo Mexicano de Genética. Pregunta número 2. ¿Qué hace o a qué se dedica un genetista? Bueno, los genetistas nos dedicamos a ver todas las condiciones congénitas, genéticas y hereditarias. Acuérdense que son 3 términos diferentes. Congénito, cualquier cosa que está presente desde el nacimiento. Genético, aquello que se sabe que tiene una base, una causa genética. Entonces, que puede ser tanto desde una sola letrita de nuestra información genética que esté incorrecta hasta todo un cromosoma que esté de más o de menos en nuestras células. Y aquello hereditario es lo que se va transmitiendo de generación en las familias, ¿no? Hay distintos tipos de herencia, por supuesto, pero bueno, todas estas condiciones son lo que vemos los genetistas. Podríamos decir que la mayoría o el típico genetista nos dedicamos a la clínica. ¿Qué es esto? Que damos consulta en hospitales privados, en hospitales públicos o en ambos. Algunos genetistas también nos gusta mucho la docencia, entonces damos clases a estudiantes de medicina, a residentes ya sea de genética o de pediatría, de medicina interna, etc. Algunos genetistas les gusta mucho la investigación, entonces se meten más, por ejemplo, al laboratorio o hacen maestría, doctorado o se especializan más en alguna condición o enfermedad o grupo de enfermedades específicas. Algunos genetistas trabajan para empresas farmacéuticas o para ciertos laboratorios y algunos genetistas hacen de todo un poco. Pregunta número 3. ¿Qué enfermedades o qué condiciones ve un genetista? Bueno, para empezar, los genetistas vemos a personas de todas las edades, desde recién nacidos, es más, desde etapa prenatal, hasta, bueno, obviamente niños, adolescentes, adultos o adultos mayores con alguna condición congénita, genética o hereditaria. Dentro de las enfermedades o condiciones que vemos los genetistas, existen algunas que son súper frecuentes, como podría ser el síndrome de Down, hasta algunas condiciones que son clasificadas como raras o incluso ultra raras. Los genetistas vemos a todas las personas que tienen alguna alteración de los cromosomas, ya sea que tengan cromosomas de más o de menos, o cromosomas que tengan algún rearreglo, alguna translocación, de lesión, inversión, etc. Esto incluye a las personas con síndrome de Down, síndrome de Turner. También vemos a todas las personas que tienen alguna alteración en sus genes, ya sea lo que llamamos una mutación o variante patogénica en algún gen, ya sea en una copia o en las 2 copias de algún gen. Por ejemplo, las personas con un albinismo oculocutáneo o con algún error innato del metabolismo, que estas son las condiciones que se detectan en su mayoría por tamiz metabólico neonatal, por ejemplo la fibrosis quística, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, las enfermedades lisosomales. También vemos a personas con cualquier anomalía congénita, sea única o sea múltiple, sea que tenga un síndrome o sea que tenga solamente una orejita más chiquita que la otra, una microtia, o un labio y paladar hendido, un dedito de más, un dedito de menos, una cardiopatía congénita. Entonces vemos a personas con este tipo de anomalías congénitas o alteraciones estructurales, ¿sí?, en la forma, pero también vemos a personas que tienen alguna alteración de la función. Por ejemplo, una persona con una hipoacusia, ¿sí?, una sordera, o una persona con una discapacidad intelectual, con una epilepsia, con un autismo. Sobre todo cuando algunas de esas alteraciones, ya sea estructurales o funcionales, se acompañan de algunos rasgos dismórficos. Les llamamos dismorfias, que pueden ser desde menores hasta mayores. Dismorfias es un rasgo que nos llama la atención, ya sea la forma de los ojos, de las orejas, de la boca, de los dedos, etc. Los genetistas vemos también mucho personas con estatura ya sea muy baja o muy alta, sobre todo si esa estatura de la persona no coincide con lo esperado para la familia, es decir, por ejemplo, hay papás muy altos que tienen hijos muy chaparritos o viceversa, pues es como más sospechoso que pueda haber una causa genética.
Hay veces que es algo evidente, por ejemplo, una displasia ósea como la acondroplasia, o hay síndromes de talla baja, síndromes de talla alta, como es síndrome de Marfan, síndrome de Sotos, etc. También hay que saber que hay genetistas que además hicieron un curso de alta especialidad en alguna rama de la genética. Entonces, por ejemplo, hay oftalmogenetistas que se dedican a ver las enfermedades hereditarias de los ojos. Hay oncogenetistas que se dedican a ver los cánceres hereditarios. Hay neurogenetistas, ¿sí?, que ven, por ejemplo, pacientes con hipotonía congénita, con distrofias musculares, con epilepsia, con autismo, con enfermedad de Huntington, Alzheimer de inicio temprano, Parkinson de inicio temprano. Hay genetistas que se dedican a ver más lo perinatal, entonces todo lo que tiene que ver con las parejas que desean o que ya están embarazadas, ya sea que se les detecte o no algún problema durante el embarazo, o parejas consanguíneas, parejas con infertilidad, parejas con pérdida gestacional recurrente. ¿Cómo es una consulta de genética? Si a ti te mandan a una consulta de genética, te vas a dar cuenta que vamos a hacer una historia clínica un poco larga. Vamos a querer saber todo sobre la persona que estamos viendo como paciente e incluso toda su familia. Vamos a hacer un árbol genealógico de al menos 3 generaciones, entonces si vas a una consulta de genética, por favor, investiga todos los antecedentes familiares antes de ir. En la historia clínica, para nosotros es muy importante saber qué edades tenían los papás al momento del embarazo, de dónde son originarios. Siempre preguntamos si, por ejemplo, en la familia ha habido antecedentes de defectos de nacimiento, malformaciones, discapacidad intelectual, autismo, epilepsia, cáncer, problemas del riñón, del corazón, del oído, abortos, todo eso. Siempre en genética hacemos una exploración física muy minuciosa, de verdad que checamos de cabeza a los pies todo el paciente completo, porque nosotros vamos a buscar cualquier dato, cualquier dismorfia, por menor que sea, porque nos puede a nosotros servir para armar como este rompecabezas para poder llegar a un diagnóstico. Para los genetistas es muy importante la somatometría, que todos nuestros pacientes tengan peso, estatura y perímetro cefálico, e incluso ver en la gráfica cómo ha ido creciendo ese paciente. Algunos pacientes requerimos que también tomarles medición de los brazos o de las piernas, porque todo eso nos sirve para saber si una persona tiene una buena proporción, así le llamamos, o tiene, por ejemplo, macrocefalia o microcefalia o alguna otra desproporción corporal. Una vez que nosotros recabamos toda la información acerca de nuestro paciente y su familia, vamos a proceder al asesoramiento genético. Ahí, para empezar, vamos a decir cuál es el diagnóstico que tiene o cuál es nuestra sospecha diagnóstica. Si es necesario, pediremos algunas pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico, ya sea un cariotipo, un estudio molecular, microarreglos, exoma. Todo esto me va a servir para poder hablarle a la familia sobre cuáles son las causas y los riesgos de recurrencia. ¿Por qué esta persona tiene esta condición genética? Hay que entender que nosotros no buscamos culpables, no vamos a decir, es que esto es porque culpa de la familia, del papá o de la mamá o de los abuelos, nada que ver. Nosotros lo que queremos saber es por qué, cuál es la causa de esta condición genética y si es que en esta familia hay riesgo de repetición, ¿sí? Y cuánto es el riesgo de repetición, qué porcentaje. También para nosotros es muy importante siempre llegar al diagnóstico, porque eso también nos va a dar información sobre cuál es el pronóstico de esa persona, qué esperamos, qué se sabe sobre la condición que tiene, otras personas en el mundo que tienen esta condición, qué cosas presentan. Tenemos que estar revisando el corazón o el riñón, o sabemos que puede desarrollar algún cáncer, o qué implica el tener esta condición genética. Es información lo que les damos. Hay muchas condiciones que lamentablemente no hay un tratamiento específico, pero por ejemplo sabemos cómo podemos prevenir algunas complicaciones o mejorar la calidad de vida de esa persona. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo que podemos evitar? ¿Cuáles son algunas formas de prevenir complicaciones o recurrencia en la familia? Siempre con una condición genética implica discapacidad, asesoramos a las familias sobre cómo lograr la mayor inclusión escolar, laboral y social posible y sacar lo máximo de provecho de la capacidad de cada persona. Y bueno, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video, de verdad. Por favor, si te gustó, compártelo y muchas gracias por estar aquí.